Muy buenos días para todos, bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y es el jefe del programa y profesor titular del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Usualmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián no nos puede acompañar el día de hoy. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, es autor de las guías Panlar de Lupus, trabaja en ART Médica, en la Clínica de las Américas y en su consulta particular. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y soy profesor asociado. Y normalmente nos acompaña la doctora Diana Cristina Varela, que es la fellow de segundo año del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, que el día de hoy no nos puede acompañar. También nos acompañan los diferentes rotantes y además algunos médicos que siempre muy juiciosos están al pie del cañón en el club de revistas. El día de hoy la doctora Emily Chaer nos va a hacer la discusión del artículo. La doctora Emily es nuestra fellow invitada que nos está acompañando en su rotación y que reside normalmente en la ciudad de Arequipa, Perú. Doctora Emily, tiene usted el micrófono, bienvenida. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctores. El día de hoy en el Club de Revistas vamos a hablar acerca del estudio de apremilast para úlceras orales asociadas con síndrome de BZ activo sobre 68 semanas. Son los resultados a largo plazo del ensayo clínico randomizado en fase 3. Entonces, como introducción, el síndrome de Behçet es una vasculitis de vasos variables multisistémica que está caracterizada por úlceras genitales y orales, lesiones en piel, uveitis, artritis, compromiso gastrointestinal, neurológico y vascular. Las úlceras orales son típicamente la primera manifestación más común de síndrome de Behçet y tienen un curso generalmente remitente, recurrente, y pueden recurrir durante muchos años. El dolor asociado con las úlceras orales, junto con las dificultades para comer o hablar, pueden impactar negativamente en la calidad de vida de los pacientes. La colchicina y los agentes tópicos son generalmente la terapia de primera línea para las lesiones de piel y mucosas en el síndrome de Behçet. Sin embargo, la eficacia de la colchicina para úlceras orales parece limitada y los agentes, los corticoides tópicos pueden tener un perfil de efectos adversos cuando se utilizan a largo plazo en pacientes con recurrencias frecuentes. Por lo tanto, queda una necesidad insatisfecha para una mayor eficacia y seguridad a largo plazo de opciones de tratamiento sistémico para síndrome de Behçet con conveniente dosificación a largo plazo. El apremilast es un inhibidor oral de la fosfoliesterasa 4 que previene la degradación de monofosfato de adenosina cíclica y lleva a la disminución de la producción de citoquinas inflamatorias y en un incremento de los niveles de mediadores antiinflamatorios. Al regular la cascada de señalización inflamatoria en esta vía, el apremilast tiene un potencial para los efectos adversos antiinflamatorios. La apremilast está aprobado ya para su uso en pacientes con psoriasis en placas moderada severa y así como también para artritis psoriásica. Esto fue demostrado en un estudio de 52 semanas de seguimiento. El apremilast también está aprobado para su uso en adultos con úlceras orales asociadas al síndrome de Behçet en algunos países como son Estados Unidos, Japón, Unión Europea. Hay un estudio también en fase 2 de 24 semanas en pacientes en Turquía y Estados Unidos, en el que el apremilast fue un tratamiento efectivo para reducir el número y el dolor de las úlceras orales y mejorar la actividad general de la enfermedad con mejoría de la calidad de vida. Entonces, estos resultados la fase 3 de este estudio demostraron que la eficacia y seguridad de la apremilast en el tratamiento de úlceras orales asociadas con síndrome de Behçet en 28 semanas, incluyendo las 12 semanas de inicio, la fase controlada con placebo, han sido ya reportadas. Entonces, en este estudio de largo plazo, los resultados demuestran
El mantenimiento de la eficacia y la seguridad de la previa, esto ya en un seguimiento de 64 semanas de tratamiento. Entonces, en cuanto a los participantes, los pacientes y métodos, los participantes. Entonces, fueron elegidos pacientes mayores de 18 años de edad que fueron diagnosticados con síndrome de Behçet, que fue definido por los criterios del Grupo Internacional de Estudio, y tuvieron úlceras orales al menos 3 veces en un año, antes de la randomización, y después al menos en un año dentro de, después, que no hayan recibido, la característica era que no hayan recibido tratamiento previo con al menos una terapia no biológica. Se requería que el paciente, tenga una úlcera oral activa, que esto lo definen como úlceras orales, al menos 2 úlceras orales en el screening, y al menos 2 úlceras orales durante la randomización, que ocurría en los 14 días después del screening, y al menos 3 úlceras orales luego de la randomización, que ocurrió entre la 1 y 42 días después del screening. Entonces, los participantes elegibles fueron considerados por el investigador como candidatos para terapia sistémica. Los pacientes que fueron excluidos fueron aquellos que tuvieron un compromiso mayor de órgano relatado como que haya recibido tratamiento inmunosupresor durante los 12 anteriores meses, excepto con que hayan tenido una uveitis leve que haya sido tratada tópicamente. El uso de terapia biológica previa, bueno, también fueron excluidos aquellos pacientes que hayan utilizado terapia biológica previa, pero que hayan sido utilizados esa terapia biológica, pero que no hayan tenido o que hayan tenido compromiso de otro órgano. Ahora, en los corticoides, la colchicina y los inmunosupresores no se utilizaron durante la fase controlada con placebo. Los corticoides tópicos y la colchicina se usaron durante la fase de extensión para pacientes que no respondieron a estos criterios. Entonces, en cuanto al diseño del estudio, este estudio RELIEF fue un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo en fase 3, que fue conducido en 53 lugares en 10 países. Los participantes fueron inscritos por los investigadores y randomizados uno a uno para recibir ya sea placebo o apremilast en dosis de 30 miligramos 2 veces al día. La randomización fue estratificada por género, por historia de uveitis, por la región, ya sea de Japón u otra. Los participantes, los investigadores, los asesores de estudio fueron enmascarados para asignar el tratamiento a cada paciente. Este estudio incluyó tuvo varias fases en realidad. Incluyó primero lo que es una fase de screening, en el que una fase de 12 semanas con placebo y una fase de extensión de 52 semanas, en el que los pacientes fueron categorizados en 2 grupos. Primero fue solamente un grupo de apremilast y un grupo de apremilast con placebo. Posteriormente, ya en la fase de extensión, se utilizó nada más lo que es el apremilast para todos los pacientes luego de estas 12 semanas. Y bueno, posteriormente ya se utilizó una fase de seguimiento de 4 semanas en la que se descontinuó el apremilast. Ahora, al inicio del tratamiento, las dosis de apremilast fueron tituladas durante la primera semana. ¿Esto para qué? Para reducir los efectos gastrointestinales. Ahora, respecto al aspecto ético, el protocolo final de estudio se requirió de un consentimiento informado que fue aprobado por el Comité de Ética institucional, ¿no? Ahora, en cuanto ya a los resultados de eficacia, vamos a ver que el criterio principal de evaluación de eficacia fue el área bajo la curva para el total de úlceras orales durante 12 semanas. Esto representó el número de úlceras orales a lo largo del tiempo y por lo tanto explica un curso recurrente remitente de las úlceras orales en pacientes con síndrome de Behçet.
Los criterios de valoración secundaria y exploratorios adicionales fueron evaluados durante estas semanas también. Estos fueron evaluados durante 64 semanas. Y también los otros puntos finales de evaluación entre la semana 12 a 64 fueron, bueno, perdón, me equivoqué. El número de úlceras orales desde la línea basal hasta, se evaluó desde la basal con un seguimiento mediante una respuesta completa a la resolución de las úlceras orales y una respuesta parcial, que fue definida como más del 50% de reducción de la línea basal en el número de úlceras orales. Ahora, otros puntos finales evaluados entre la semana 12 a 64 fueron la actividad de la enfermedad en general y la calidad de vida. Esto se midió mediante varios índices, dentro de ellos estos índices más que todo fueron para lo que es evaluación de la actividad de la enfermedad. Uno de ellos fue el índice de actividad reportado por el paciente, que es otro fue el índice de actividad actual de la enfermedad de BC, el índice de actividad actual de la actividad de BC, la actividad de la enfermedad por medio de la percepción del paciente y por medio de la percepción del médico, y la calidad de vida en la enfermedad de BC. Estos fueron los índices que también se evaluaron como puntos de evaluación, ¿no? Los pacientes reportaron manifestaciones de empeoramiento recurrentes nuevas del síndrome de BC en cada visita y fueron comparados con el basal. Estos también incluyeron lo que son lesiones en piel, artritis, uveitis, manifestaciones gastrointestinales del sistema nervioso central y de los síntomas vasculares. También durante cada visita fue evaluada la seguridad y tolerabilidad que se presentó durante el periodo controlado con placebo y durante el periodo con exposición a la premilasa. En cuanto a los análisis estadísticos para el grupo controlado por placebo ya han sido reportados en otro estudio. Entonces, en este reporte lo que se evalúa es los datos de eficacia, ¿no? Que aparecieron en el tiempo y sin imputación de datos faltantes. Además, también se analizó datos de seguridad entre la población, que incluían estos pacientes aleatorizados que recibieron el medicamento que fue la Premilas. Estos datos fueron analizados con este periodo de control con placebo y hasta la semana 12, ¿no? Como dijimos. Y el periodo de exposición a la Premilas, que también fue evaluado, y también se evaluó la seguridad, ¿no? Que fue descrita posteriormente. En cuanto a los resultados, entonces, un total de 207 pacientes fueron randomizados y fueron incluidos en el análisis. Estos pacientes inicialmente fueron asignados a recibir placebo o apremilax cuando fueron comparados en términos también de características demográficas y características de la enfermedad. Al inicio, el uso de colchicina y corticosteroides fue similar entre ambos grupos, pero durante la fase de extensión, 8.4% de pacientes en el grupo placebo apremilas y 8.7 pacientes en el grupo de apremilas utilizaron colchicina y agentes tópicos respectivamente, ¿no? Entonces vamos a ver acá en la figura número 1 el número de pacientes que al inicio fueron elegidos, que fueron de 282. Entonces se hizo la aleatorización y un grupo recibió apremilas y otro grupo recibió placebo. De estos pacientes, 96 pacientes del grupo de apremilas completaron las 12 semanas y 83 del grupo del placebo completaron las 12 semanas, ¿no? Esta es la fase controlada con placebo. Posteriormente, en la fase de extensión, ingresaron 95 pacientes del grupo de apremilas y 83 pacientes del placebo, completando esta fase 75 y la del placebo solo 68. Durante la fase de seguimiento, 82 pacientes para apremilas, bueno, del grupo que al inicio fue solo de apremilas, y 72 pacientes que posteriormente, que primero recibían placebo y posteriormente se les continuó con apremilas. Entonces, en cuanto a la eficacia, el área bajo la curva para el número total de úlceras orales, durante el área total para el número de úlceras orales, que fue el endpoint primario, fue significativamente menor
en el grupo de apremilast, comparándolo con el grupo placebo. Esto resultó con una P significativa. Este equivalente de promedio diario del número de dulces orales, fueron de 1.54 en el grupo de apremilast y 2.64 en el grupo de placebo. Entonces, como vamos a ver acá en la figura 2A, los cambios en lo que es el conteo del número de úlceras orales en las 64 semanas, ¿no? Entonces vamos a ver que en la primera fase, controlada con placebo, el número de úlceras orales en el grupo que recibió solamente apremilast fue significativamente menor en comparación con el grupo de placebo, con placebo, ¿no? Posteriormente, ya en la fase de extensión, cuando se retiró el placebo y ambos grupos recibieron apremilast, se vio que no había muchas diferencias, ¿no? Al final de esta fase de extensión vamos a ver que los pacientes con apremilast tuvieron 1.4 de media de úlceras orales, comparándola con 0.8 de aquellos que en un inicio recibieron placebo apremilast, ¿no? Y posteriormente se ve que en el seguimiento de las 4 semanas, ambos grupos también aumentaron el número promedio de úlceras orales, ¿no? De 2.5 el grupo de apremilast y de 2 grupo de placebo apremilast. Entonces, posteriormente a esta reducción también se vio que paralelamente a la reducción del número de úlceras orales también se observó una reducción de mínimos cuadrados con respecto al valor inicial en la escala de IVA del dolor. Esto durante las primeras 12 semanas con el grupo de apremilast frente al placebo. Entre los pacientes que al inicio recibieron placebo y luego cambiaron a apremilast en la semana 12, también, como dijimos, se vio una mejoría, ¿no? Además del conteo de las úlceras orales, también se vio una mejoría en lo que es el dolor de las úlceras orales. Esto fue observado en estos pacientes, ¿no? Ahora, la reducción de las úlceras orales en la semana 64, como dijimos, o sea, después que posteriormente continuaron con 4 semanas de seguimiento, ya con la enfermedad descontinuada, como vimos, ambas, como vimos en el conteo de úlceras orales, también se vio que hubo un empeoramiento del dolor asociado a las úlceras orales en ambos grupos, ¿no? Entonces fueron de la mano tanto el conteo de las úlceras orales como en la apreciación del dolor. Entonces, vamos a ver que grandes proporciones de pacientes recibieron apremilast y tuvieron una respuesta tanto completa como parcial, ¿no? Esta respuesta completa o parcial de la mejoría del número de úlceras fue vista hasta las 64 semanas en el caso del tratamiento con apremilast, ¿no? Tuvieron una respuesta completa el 53.3% de pacientes y una respuesta parcial el 76% de pacientes. Entonces, estos resultados son comparables al final del estudio. En el grupo de apremilast con placebo, que se vieron que tuvieron una mejoría muy, muy similar, ¿no? en este aspecto, pero también se vio, ¿no? que la proporción de pacientes que recibieron, que posteriormente, o sea, el seguimiento de las 4 semanas se vio que estos pacientes también habían tenido un empeoramiento de la respuesta tanto parcial o completa en ambos grupos, ¿no? Tanto en el grupo que inició con apremilast solo, con el que fue apremilast con placebo. Igualmente, en lo que son los resultados generales de la enfermedad y la calidad de vida vista por estos diversos índices, vamos a ver que hubo una mejoría muy similar en lo que es en los pacientes que recibieron al inicio únicamente solamente apremilast. Entonces, como vemos acá en cada una de estos índices, tanto a la semana 12 como a la semana 24, se vio una mejoría en el grupo que recibió solo apremilast al inicio del estudio a las 12 semanas y posteriormente en el seguimiento, cuando ya se retiró el placebo, ambos grupos fueron muy similares, ¿no? Como vemos en cada uno de los índices que fueron evaluados. Ahora, en cuanto a lo que es la seguridad,
Entonces, durante el periodo controlado con placebo no hubo evidencia de empeoramiento de uveitis o compromiso de otro órgano, recaída de un órgano mayor, esto incluyendo el compromiso gastrointestinal. Durante el periodo de exposición con apremilast, sí se vio que un paciente del grupo de apremilast experimentó un efecto adverso serio. Lo que presentó fue una miositis isquémica y una trombosis arterial. Entonces, en este paciente lo que sucedió es que tuvo el brazo izquierdo pues, se hinchó, y esto se demostró por medio de la resonancia magnética, ¿no? Esto ocurrió por una trombosis de la arteria muscular. Pero este efecto adverso también se respondió, o sea, se resolvió en 3 días. Y bueno, los investigadores lo que dicen es que este evento adverso no lo atribuyen tanto a la enfermedad, sino más que todo a la actividad de la enfermedad. Ahora, durante el periodo de exposición de la Apremilast no hubieron eventos o nuevos, nuevos, o sea, nuevamente aparición de uveitis que haya empeorado, ¿no? Con estas dosis de Apremilast. Y también estos pacientes fueron evaluados, tuvieron exámenes oftalmológicos y tampoco no se halló ninguna alteración en esto. Entonces, este estudio provee seguridad de datos para un total de 187 pacientes expuestos a Apremilast, incluyendo aquellos que fueron cambiados posteriormente con placebo. Entonces, vamos a ver en la tabla número 1 que la proporción de pacientes que tuvieron efectos adversos, ¿no? Dentro de estos efectos adversos, vamos a ver, los efectos adversos más comunes fueron diarrea, náuseas, dolor de cabeza, infecciones respiratorias altas y dolor abdominal. Y vamos a ver que durante la fase de extensión, en el que ambos pacientes recibieron el Apremilast, tampoco hubo mucha diferencia en cuanto a la exposición a la Apremilast, ¿no? Entonces, los eventos adversos serios sí fueron reportados en 17, en 9.1 pacientes durante el periodo de exposición a la Apremilast, y con un evento adverso serio que fue reportado en un paciente, ¿no? Tampoco no hubo ninguna muerte reportada en este estudio, y la incidencia ajustada a la exposición de eventos adversos serios o eventos adversos severos estos fueron eventos más, bueno, lo que nos dicen es que disminuyó durante el periodo de exposición a la Apremilast en comparación con el periodo controlado con placebo. Ahora, en cuanto a la discusión, vamos a ver que el relief de este estudio es un ensayo clínico global. Es el primer estudio clínico global que lo que hace es evaluar a largo plazo la eficacia y seguridad de un tratamiento sistémico para la enfermedad de DC, ¿no? Este estudio demuestra la eficacia de la Apremilast en pacientes con úlceras orales activas después de un tratamiento, después de que no haya habido un tratamiento biológico, ¿no? Utilizado antes para el caso de las úlceras orales, pero sí hubo pacientes que utilizaron un biológico, pero para otras manifestaciones, ¿no? Ahora, lo que se vio también es que en el seguimiento, después de las 4 semanas de discontinuado el tratamiento, hubo un empeoramiento tanto de las úlceras orales como del dolor, y esto fue observado en ambos grupos, ¿no? Esta observación fue sugestiva de la efectividad del tratamiento, ¿no? Entonces nos sugiere que verdaderamente este tratamiento ha sido efectivo, ¿no? Ahora, el Apremilast entonces nos dice que podría ser usado como terapia a largo plazo en estos pacientes, ¿no? La limitación de este estudio fue que no hubo un comparador y no hubo un grupo control después de las 12 semanas de la fase de exposición del placebo, ¿no? Y también lo que nos dice es que no hay conclusiones en el que o sea, no hay conclusiones en pacientes que hayan recibido tratamiento biológico anteriormente, ¿no? Entonces,
no podemos hacer una comparación, ¿no? Con aquellos pacientes que sí han recibido un tratamiento biológico antes. Y también otra limitación es que esta área bajo la curva de la aparición de úlceras orales hasta la semana 12 solamente fueron hechas para esta manifestación, ¿no? Que fueron las úlceras orales, pero no para otro compromiso de otro órgano como piel, articulaciones, úlceras genitales o veitis. Por lo tanto, estos resultados hay que interpretarlos con un poco de cautela, ¿no? Ahora estos hallazgos indican que la prenimilast fue tolerado y fue clínicamente y ofreció un efecto clínicamente beneficioso en la reducción de los síntomas de úlceras orales y su recurrencia esto a largo plazo, ¿no? Entonces, esto es beneficioso en este aspecto. Cuénteme una cosa, doctora Emily, ¿cuál es su opinión en general, en pocas palabras, del artículo? ¿Cuál es su concepto grande que le queda? Sí, bueno, me parece un artículo interesante porque no hay estudios en realidad de tratamientos, sobre todo a largo plazo, en lo que dice tratamientos para enfermedad de BSET, ¿no? Y bueno, la enfermedad de BSET también se considera como o el síndrome de BSET se considera una enfermedad que es un poco difícil de tratar, ¿no? No hay esquemas de tratamiento que sean muy satisfactorios, ¿no? Generalmente las úlceras, la recaída en cuanto a las úlceras siempre es bastante importante, ¿no? Entonces, me parece que es un estudio novedoso en el que se evaluó un medicamento que, bueno, tiene pocos antecedentes de investigación, ¿no? Para enfermedad de BSET, pero está demostrando que sí tiene una eficacia en lo que es el número de úlceras orales y también el dolor y en sí la calidad de vida y las manifestaciones en general de la enfermedad de BSET, ¿no? Entonces es un gran paso, ¿no? Que se está dando para lo que es el tratamiento de la enfermedad de BSET. Muy bien, doctor Juan, ¿usted qué opina? Bueno, buenas Brevemente. tardes. Sí, señor. Bueno, lo primero es que busca pues este estudio busca resolver un problema que sería la aparición de úlceras orales en pacientes que no tienen compromiso de otros órganos y pues que si bien no va a impactar en resultados importantes de pronto con mortalidad u otros, sí va a impactar en dolor y en satisfacción del paciente, que también es importante. Respecto a eso, pienso que el medicamento pues sí muestra una eficacia definitivamente, tanto en la primera fase como en la fase extendida. Sin embargo, dos puntos que habría que mirar y es que ellos pues también lo mencionan ahí en la discusión es esos efectos adversos que pues sí están aumentados en los pacientes que recibieron el apremilast versus el placebo, que habría que buscarle un comparador o hacer alguna, de pronto de una forma estadística, un número necesario a tratar, etcétera, para mirar a ver sí, pues también riesgo-beneficio sería también eficaz, sería también eficiente el fármaco. Y lo otro que me parece importante es que habría que también definir desde el punto de vista farmacoeconómico que pues, sostenible puede ser el tratamiento, teniendo en cuenta que pues, lo que se va a impactar también es un resultado pues, de satisfacción y es la presencia de úlceras orales sin impactar digamos, otra afectación de la enfermedad. Esa es como mi opinión así en grandes rasgos. Claro, pero hay una cosa que ahí es muy importante y es que cuánto está dispuesto usted a ganar por un año de calidad de vida. Entonces, el impacto puede no ser tan grande, pero es la pregunta, ¿cuánto vale esas úlceras orales para el paciente y esa mejoría en ese síntoma que es tan molesto? Eso posiblemente no tiene una respuesta porque eso depende mucho y lo hemos visto con otros medicamentos en reumatología, primero con el valor final y segundo con las economías, porque distintas economías pueden estar dispuestos a dar a un valor tope por ganar año de calidad de vida y la otra cosa es que tanto gana en calidad de vida esto por un paciente. Entonces yo creo que esa respuesta es difícil porque tendría que hacerse en teoría en cada sistema de salud para ver si cumple o logra ese umbral de mejoría de calidad de vida, de cuánto está dispuesto usted a gastar por ganar cuánto en calidad de vida. Pero sí es un asunto que siempre hay que tenerlo presente. Profe Carlos Jaime, ¿usted qué opina? No, pues realmente desde el punto de vista de ensayo clínico, pues me parece que es un estudio que responde a las preguntas. A veces las úlceras orales en Behçet son muy incapacitantes, son muy difíciles de tratar por el carácter de vasculitis de vaso variable pues, de esta enfermedad. Me parece que es un estudio que está bien diseñado,
me parece que el desenlace pues es adecuado y tiene un perfil aceptable de seguridad. Posiblemente uno lo que, pues este estudio y obviamente la extensión pues de la respuesta a las semanas que planteó el estudio, de pronto pues uno lo que creo que avisora y que hay algunos estudios preliminares pues que no responde este estudio es que posiblemente no solamente sea para las úlceras orales, sino que pueda ser útil para el compromiso sistémico, por lo menos pues, digamos que extrapolando un poquito de la información de artritis psoriásica, pues la Premilaz sirve para artritis psoriásica, entonces tal vez a veces el dominio articular en Behçet es importante, tal vez esto lo pueda impactar y tal vez otro compromiso, otro tipo de compromiso neurológico. Pero desde el punto de vista de RCT, pues me parece que es de los medicamentos que yo particularmente espero que pueda disponer como rápido en la práctica clínica, porque digamos que el perfil de los medicamentos que uno utiliza en Behçet, por ejemplo, ciclosporina o anti-TNF para ciertas manifestaciones, pues su perfil de seguridad siempre hay que tenerlo en cuenta por los efectos adversos que puedan ocurrir. Entonces me parece que eso es una alternativa que es interesante, pues es un medicamento que promete mucho en Behçet y yo creo que va a tener efectividad en la parte sistémica. Entonces, eso es muy importante porque la primera pregunta, o sea, la primera cosa que pasa en investigación es que lo que dice mentiras es la pregunta, o a veces la gente hace preguntas pendejas, ¿cierto? Eh, entonces, a mí lo que se me olvidó era un estudio que se llama el estudio CAPRA-2, que fue un estudio que comparó el prednisolona de liberación sostenida versus placebo y demostró que la prednisolona de liberación sostenida era mejor que el placebo. Pero eso ya hace 40 años que se demostró, entonces es una pregunta tonta que no tiene ningún motivo para responderse. Entonces, aquí están respondiendo a una pregunta que importa, que le importa a los médicos y que le importa mucho a los pacientes. Entonces, a mí me parece que lo primero que hay que reconocerle a un estudio es que responde a una pregunta que requiere ser respondida. Lo segundo es que lo responden de una manera que es creativa, pero que es creativa adecuada, porque al ser las úlceras orales un componente recurrente tan difícil, hablar de una recuperación completa, de una mejoría completa, pudiera no ser el desenlace adecuado. Y esto nos enseña también que en los estudios también hay que saber qué medir, y eso ha pasado en lupus, ha pasado en vasculitis, ha pasado incluso en los AINES, donde la comparación la medición de un desenlace inadecuado puede llevar al traste un estudio completo. Entonces ellos desarrollan una técnica que es una técnica que mide el área bajo la curva de úlceras, que permite evaluar realmente la carga de úlceras y darnos una idea más realista de cuánto mejoran los pacientes. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es importante tener en cuenta que fue un estudio diseñado con amor. De pronto lo tercero que me parece que vale la pena que se somete a discusión es la validez externa, porque el BSET tiene distintos subtipos que ya se han diagnosticado, que ya se han diferenciado. Está el ulceroso articular o cutáneo, está el trombótico, está el oftalmológico. Entonces parece que tienden a ser como diferentes clústeres. Y si bien el estudio es un estudio muy interesante y posiblemente por lo difícil de encontrar los pacientes no tuvieron comparadores, más aún cuando tenían que comparar efecto contra placebo para demostrar efectividad en úlceras orales y no se podían arriesgar a compararlo contra algo como colchicina para que no les diera y se perdiera definitivamente el desarrollo de este medicamento. Ellos tienen dos problemas muy graves. El primero es que son pacientes turcos. Los pacientes turcos tienen HLA-B51 y tienden a tener un curso un poco más complicado. Esto hace que no sea tan extrapolable a nuestros pacientes, pero yo no creo que sea preocupante porque esto simplemente habla de los pacientes que usualmente tienen manifestaciones más graves, pero la úlcera oral tiende a ser una manifestación, digamos que universal en todos los pacientes. Entonces, a pesar de que son en pacientes turcos, esta es una manifestación que uno va a encontrar frecuentemente en la clínica. Y la segunda, que une los dos siguientes puntos del análisis, es que se están buscando pacientes que estén muy enfermos desde el punto de vista de las úlceras y que estén molestando mucho, pero que no tengan otras manifestaciones sobre las cuales tendrían que usar otros medicamentos y podrían afectar la efectividad y de la medición del desenlace. Entonces, eso hizo que esta población sea una población muy seleccionada de úlcera oral pura, que no es que uno piense que no se puede extrapolar, aunque el estudio, hay que estar claros en que un estudio no dice sino lo que dice, y este estudio demostró que en pacientes con compromiso prominentemente de úlceras sin otro compromiso grave era efectivo. Pero lo que quiere decir eso es que posiblemente, así como es efectiva en el dominio de úlceras orales, en pacientes con otro compromiso grave que estén correctamente manejados para su compromiso grave, el manejo con esto para las úlceras orales podría dar un control. Entonces, lo primero es que la validez externa es un poquito difícil, aunque uno en este artículo en particular no me parece tan limitante.
No sé, profe Carlos Jaime, ¿qué opina de esa parte de la validez externa? Sí, de acuerdo, pues puede ser de pronto una limitante, pero también la otra perspectiva que yo lo miraría es en la calidad de la evidencia, porque digamos que uno lo que conoce de corticosteroides tópicos, la otra alternativa que a veces sirve en la práctica clínica es el sucralfate y la colchicina, esos digamos que son fruto de estudios observacionales. Entonces, digamos que en uno sí tiene RCTs de, pues, o estudios un poquito mejores de Behçet en otras manifestaciones, pero en mi cabeza no tengo un RCT de Behçet en úlcera oral. Este sería el primero que yo conozca, pues no, creo que de otros medicamentos no existen estudios, pues ensayos clínicos como este. Entonces yo creo que aunque la validez externa pues puede preocupar, pero me parece que es un medicamento, es una alternativa en una enfermedad que puede ser compleja y desde el punto de vista de evidencia en esta enfermedad, en esta manifestación, es la evidencia de mejor calidad disponible. La otra cosa es que hay que recordar el contexto de colchicina. Los estudios de colchicina muestran que es más efectiva para úlceras genitales y compromiso articular, teniendo una efectividad en el mejor de los casos moderada a leve en el manejo de úlceras orales. La razón por la que las guías y los autores de las guías lo recomiendan, dicho de voz de los autores de las guías, es porque es tan seguro que no van a hacer daño. Entonces, por eso quedó como una recomendación de primer uso, pues de primer medicamento para el uso. Entonces, esto responde a una situación que sí está difícil. Y la otra cosa que vale la pena tener en cuenta es que los eventos adversos no están relacionados siempre al medicamento. Entonces, una cosa es que cualquier cosa que le pase a un paciente en un estudio de investigación, así sea que se cayó por unas escaleras, se considera un evento adverso. La otra cosa muy distinta es que el evento adverso esté relacionado con la medicación, lo que es un evento adverso con una causalidad probable. Entonces, por eso, cuando le dicen que hay muchos eventos adversos, no necesariamente significa que el medicamento sea inseguro. Y este estudio estaba condenado a ser un evento adverso porque como se busca una subpoblación de pacientes con un compromiso tan limitado, habrá un porcentaje de pacientes que de manera inexorable harán otras manifestaciones hacia otros compromisos de la enfermedad y serán evaluados como eventos adversos. Entonces, en este tipo de estudio uno tiene que saber que por el tipo de población que se seleccionó y por la característica propia del Behçet, era esperable que tuvieran un porcentaje alto de eventos adversos incluso. No sé, profe Carlos Jaime, ¿usted qué opina? Sí, creo que es muy importante la observación, Miguel, porque muchas veces cuando uno lee hay que saber leer en los ensayos clínicos, uno se fija principalmente en los desenlaces de eficacia, pero es muy clave ese concepto, porque son los eventos adversos, ellos están pues obviamente por temas regulatorios y de cómo se hace un RCT a reportar todos los eventos adversos, pero lo importante es que sean relacionados o no relacionados. Y también se utiliza un diccionario que se llama el diccionario MEDRA para ver también la gravedad de esos efectos, ¿cierto? Porque hay efectos muy graves, por ejemplo, obviamente el impacto de la mortalidad, por ejemplo, la elevación de las transaminasas a niveles pues de seguridad, por ejemplo, cuando se utilizan ciertos medicamentos, pero creo que eso es muy importante, los efectos tanto relacionados como no relacionados, no se puede mirar de manera aislada un porcentaje de eventos adversos, sino los que sean relacionados o no y que sean diferentes al grupo placebo. Yo creo que en resumen lo que podríamos decir es que este estudio resuelve una pregunta que es importante tanto para el médico como para el paciente y llena un espacio que estaba, digamos que llenado de manera parcial o que parcialmente le está intentando responder colchicina, aunque la evidencia mostraba que no era el mejor medicamento. Segundo, es un estudio que tiene una población muy seleccionada que podría afectar la validez externa, pero que uno espera que en la práctica diaria no sea una limitante tan grave porque lo que demostró lo demostró muy bien y es que afecta el dominio de úlceras orales, este estudio en particular. Y tercero, era que hay que tener en cuenta que por el tipo de pacientes y la enfermedad que encontraban era esperable que tuvieran una cantidad importante de eventos adversos, pero que se demostró que es relativamente un medicamento seguro para lo que pudo mostrar un estudio, que recordemos que un estudio clínico nunca tiene suficiente poder para detectar seguridad ni para hacer conclusiones de seguridad, pero por lo menos muestran que no hay eventos adversos graves pues que hagan sospechar de un evento catastrófico. Entonces, este es un estudio muy interesante. Se nota que este es un estudio que se hizo con amor, que los investigadores utilizaron un desenlace válido, nuevo, creativo, que nos permitía, que nos da una verdadera idea del impacto en calidad de vida y nos demuestran que hay desenlaces que van dirigidos mucho a lo que un paciente necesita y uno dice, pues puede que el paciente siga con el resto de compromiso del Behçet igual, pero si usted le quita, le disminuye la mitad del tiempo con úlceras, o le disminuye las úlceras, eso va a mejorar de manera ostensible la calidad de vida. Entonces, es un buen artículo, es un artículo muy interesante.
Le agradecemos mucho a todas las personas, al doctor Carlos Jaime siempre por los comentarios que siempre nos dan un contexto completo pues como de la situación, al doctor Juan, a la doctora Emily en especial por la presentación del artículo y a todas las personas que nos acompañaron. No nos queda más que decirles gracias totales.